Hola a todos, bienvenidos a este nuevo grupo de vídeos que trata sobre la insulina. Mi nombre es Paloma Menéndez y soy enfermera educadora del Hospital de Cabueñes en Gijón. El tema sobre el que voy a tratar es sobre las insulinas basales. Cuando hablamos de insulinas, podríamos hacer la definición atendiendo a tres conceptos, que sería la estructura química, el efecto clínico y la velocidad de absorción y el perfil de acción. Respecto al efecto clínico, vemos que esta insulina es una insulina basal, es una insulina plana, la velocidad de absorción es lenta. Vamos a ver cómo hay insulinas que duran pues, más de 12 horas, incluso 24, incluso 36 horas. En cuanto a la estructura química, observamos las insulinas humanas, que son aquellas que se obtienen a partir de la recomendación del DNA. Las insulinas análogos, que son insulinas que sufren una modificación de la molécula primaria a partir de variaciones en cuanto a la secuencia o sustitución de los aminoácidos. Y las insulinas biosimilares, que son similares en cuanto al principio activo y están elaborados por técnicas de biotecnología a partir de células vivas. Con respecto a las insulinas que llamamos insulinas humanas, nos encontramos con la insulina Insulatar. En el modelo de presentación puede ser la pluma PEN o también viales de insulina. Y también tenemos la insulina Humulina NPH a partir de una pluma que se llama QuickPen o también un vial de insulina. La insulina Insulatar parece que tiene indicación en todas las edades. La insulina Humulina pues no posee datos para indicación en población pediátrica. Ambas insulinas son insulinas turbias, son insulinas que necesitan que se agite previamente antes de su administración y son insulinas que necesitan, con respecto a la comida, ser administradas en un periodo de 30 o 40 minutos. La zona recomendada suelen ser los muslos o los glúteos, según el estudio Titan en el año 2010 o el estudio FITER posteriormente. Se debe de ingerir alimentos a las 3 horas para evitar hipoglucemias y son insulinas que tienen una gran variabilidad de acción, lo cual pueden provocar hipoglucemias nocturnas. En el caso de las insulinas análogos o biosimilares, nos encontramos con la glargina U100 o con la insulina Detemir en su versión U100. Respecto a la glargina, nos encontramos con la primera de las insulinas, que sería la insulina glargina en la pluma SoloStar, que sería la Lantus, y también lo podemos tener en vial. Y después teníamos los biosimilares, que sería el de la casa Lilly y también de la casa Sengli. Todos ellos tienen una indicación a partir de 2 años. Se trata de insulinas en las cuales se administra y necesitamos un periodo de 4 horas para ver su mayor perfil a nivel plano. La insulina Detemir, por su lado, lo encontramos en el bolígrafo modelo FlexPen o Inolet. El tiempo con respecto en cada una de ellas, respecto a las comidas, es indiferente, la zona recomendada también es indiferente. Existe una menor variabilidad intraindividual desde teniendo la menor el Detemir hacia la mayor, que sería comparadas con el NPH, sería la mayor en la NPH, mayor duración sobre todo de la glargina frente a la NPH, el pico es menos pronunciado especialmente en dosis bajas, sobre todo en el caso de la Detemir, y por tener una potencia menor la Detemir exige aumentar un 20% su dosis con respecto a la glargina. Las insulinas que llamamos insulinas U300 y U100 son insulinas de segunda generación y ahí tendríamos la glargina U300 en sus modelos Tougeo o en su modelo Double Star, que su indicación principalmente sería a partir de 6 años, y por otra parte tendríamos las insulinas de Gludec en su concentración U100 o U200, que también tiene una indicación a partir de 1 año y es una insulina básicamente plana. Aquí os pongo un ejemplo sobre la situación en cuanto a la concentración. Quiere decir que la dosificación es la misma y que lo único que varía es el volumen, que eso supone una gran ventaja, sobre todo en el caso para evitar lipodistrofias y acúmulos y disminución en la absorción de la insulina. Perdón. Aquí tenemos otra presentación en el cual nos habla de la duración, las insulinas basales intermedias humanas, que duran aproximadamente 12 horas, y después tendríamos insulinas de primera generación que básicamente duran 24 horas, y ya las de segunda generación, que serían la glargina U300 y la Detemir, que durarían más de 24 horas, llegando incluso a 36 o 42 horas.
En el caso en el que tuviésemos una pluma, veríamos que necesitaríamos ver las partes de la pluma, básicamente sería la parte central donde está la dosis de insulina con un sello de goma donde el émbolo va a empujar la dosificación posterior que fijemos en el cuerpo de la pluma, en la parte del botón dosificador, y con el dedo pulgar lo que haríamos sería apretar en el botón dosificador para que a partir del sello de goma donde está incorporada la aguja se produzca la salida de la dosis. En el caso de que tuviésemos un vial, necesitaríamos de una jeringa de insulina, teniendo en cuenta la concentración en el cual estaríamos trabajando, básicamente U100. Pero, ¿qué ocurre? Que las jeringas de insulina tienen agujas superiores a 4 milímetros de longitud, entonces habría que tener cierto cuidado a la hora de elegir la zona y producir la administración. No vaya a ser que se fuese a realizar la administración en el músculo y no en tejido subcutáneo. Las agujas, por otro lado, veremos posteriormente que se trata de agujas principalmente de 4 milímetros de longitud para todo tipo de disposición de tejido subcutáneo. Veremos ahora las características de las plumas que hemos comentado. Hay una serie de características generales que todas van a cumplir, como es que no permiten seleccionar un número de unidades superior al que les queda, permite una óptica visibilidad en el indicador, vuelven a la posición 0 tras la administración completa de dosis y emite un sonido diferente cuando se avanza o retrocede. En esta pluma se produce una dosificación de incrementos de una unidad y la dosis máxima es de 60 unidades. Se recomienda una espera después de producir la administración de unos 6 segundos. En el caso de la pluma Inolet, es una pluma que produce incrementos de una unidad y la dosis máxima son 50 unidades, permitiéndose aguantar después de la inyección manteniendo la presión sobre unos 6 segundos. La pluma QuickPen produce unos incrementos de una en una unidad, la dosis máxima son 80 unidades. Parece que el laboratorio presenta algún estudio donde se ve la precisión en la dosificación y que no hay holgura entre dosis, y también incluye una lupa para ver mejor el dosificador. Se necesita una aprehensión de unos 5 segundos posteriormente. En el caso de Solo Star, pues vemos dosificaciones con incrementos de una unidad, con dosis máximas de 80, y en el caso del Junior Solo Star son unos sistemas que a partir de unos cartuchos de 300 unidades, con una dosis máxima que se puede conseguir de 30 unidades, a partir de 1,5 podemos hacer la dosificación de media en media. Igualmente, se indica una inyección con una duración de unos 10 segundos. Después tenemos la pluma Solo Star en su versión Tougeo 300 o Double Star con una capacidad de 900 unidades frente al Tougeo Solo Star de 300 unidades también con una capacidad de 450 unidades. La pluma Double Star, la ventaja que presenta es que el émbolo permite una extensión menor, con lo cual supone cierta ventaja para las personas que tengan algún tipo de problema articular. En el caso de la Double Star permite incluso una inyección por dosis de 160 unidades y en el caso de la Tougeo Solo Star de unas 80 unidades. Y necesitamos apretar en el sistema unos 5 segundos. La pluma Flex Touch, en sus dos versiones, tenemos concentración U100 y U200, se diferencia el color básicamente. En el caso de la U200, también en la zona del botón aparecen para las personas que tienen cierta discapacidad visual 2 puntitos. También en esta pluma la característica es que no sale el émbolo, con lo cual pues es también una ventaja para esas personas que tienen algún tipo de problema articular, e incluso el botón exige menos fuerza de inyección comparados con otro tipo de plumas. En este caso, el tiempo que necesitamos de espera después de la inyección sería de 6 segundos. Como evento muy novedoso es que ya están en el mercado prácticamente los Smart Pens, que son plumas de insulina precargadas con un cartucho, que las podemos tener también en insulinas basales, aunque en España todavía no los hemos recibido, y que se pueden conectar a partir de NFC con un sensor de glucemia y podemos estar visualizando la dosificación directamente en el sistema de descarga de datos del sensor, viendo los datos de la insulina.
En el caso del Sengli es otro tipo de pluma que también tiene unos incrementos de en una unidad y la dosis máxima es de 80 unidades. También se necesita una prensión de unos 10 segundos aproximadamente. La técnica de administración de insulina, vemos que lo más importante que hay que recalcar es la aguja que utilicemos y la elección y la selección de la zona que vayamos a inyectar. Aquí vemos un gráfico donde vemos cuál es la disposición en cuanto a tejido subcutáneo que hay en hombres y mujeres. Y vemos a partir de él que con agujas de 4 milímetros sería suficiente para garantizar una administración en tejido subcutáneo y no en músculo. ¿Qué ocurre? Que si la persona que tenemos es una persona con un tejido muy pequeño, pues sí que es verdad que en vez de garantizar, para garantizar una administración en esa zona, pues en vez de ser una angulación de 90 grados, igual puede ser de 45 o incluso debiéramos de recomendarle coger un pliegue de manera correcta para solamente hacer una elevación de la zona del tejido subcutáneo. Las zonas de administración de insulina, pues vamos a ver que de acuerdo a las insulinas hay evidencia científica que las insulinas humanas se recomiendan pues los desayunos y las comidas en abdomen o brazos y las cenas o meriendas en muslos o en glúteos debido a la velocidad de absorción. Pero eso no lo podemos garantizar o no lo podemos recomendar bajo evidencia científica en el caso de insulinas análogos o insulinas biosimilares. Los errores más frecuentes que se producen a la hora de la técnica de administración de insulina son una longitud inadecuada de la aguja, una ausencia de rotación de las zonas y puntos de administración de insulina y una conservación de la insulina de manera inadecuada. Por otro lado, aquí tenemos un gráfico donde vemos cuál debe de ser la conservación de la insulina. Vemos que las insulinas que tenemos al uso pueden estar entre 28 días y 8 semanas en el caso del Tresiba, fuera de la nevera, y en nevera habría que garantizar una temperatura adecuada entre 2 y 8 grados centígrados. Y aquí os voy a mostrar un check de los pasos que tendríamos que hacer para una adecuada técnica de administración de insulina. Serían valorar la conservación y el almacenamiento de las plumas de insulina, tanto las nuevas como las que están en uso, y ver las características, si tienen que ser insulinas transparentes y así están, o si son insulinas turbias y entonces deberían de mezclarse o agitarse antes de producirse la administración. Seleccionar la aguja nueva, cada pinchazo necesita una aguja nueva, purgarla con 2 o con 4 unidades, depende, y si tenemos la Double Star, son plumas que van de dos en dos. Asegurar que vuelve a cero al realizar el purgado. Visualizar cero en la ventana de dosis y seleccionar la dosis de insulina ajustada a las necesidades y al objetivo glucémico que hubiésemos tenido. Coger de forma adecuada la pluma, sí que es verdad que hay que decirle al paciente que lo ideal es que de la parte central del cuerpo de la pluma se coja con los 4 dedos de la mano para que con el pulgar se pueda hacer la prensión y la administración de la insulina. Por otro lado, deberíamos de valorar la zona de administración, si hay rasgados, si hay hematomas, si hay cambios de coloración o cambios morfológicos del tejido. Valorar o no coger un pellizco según la longitud de la aguja y las características del tejido subcutáneo. Administrar en ángulo de 90 grados idealmente, inocular la insulina apretando el émbalo hasta que se visualice cero en la ventana de la dosis, contar 6 o los segundos que haga falta antes de retirar la aguja de la zona, retirar la aguja de la piel y seleccionar el capuchón exterior para retirar la aguja de la pluma. Todo ello debe ser desechado después, o sea, la aguja principalmente, en un contenedor de plástico. Finalmente se pondría el capuchón de la pluma en uso y, si quisiéramos, no deberíamos de introducirlo en la nevera. Y hasta aquí os explico cómo realizar una correcta administración de insulina basal. Muchas gracias.